¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profesor. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, entonces vamos a continuar con clases. Una disculpa que me agarró en la calle, así es que ya me detuve por aquí en algún lugar para poder dar clases. Entonces voy a comenzar a compartir lo que es la pantalla. Si recuerdan, nos quedamos con el tema de lo que es los costos auxiliares. Déjenme abro el archivo de lo que es la teoría del libro de Suárez Salazar. En ese sentido, les decía que en el caso de esta teoría, sí todavía sigue funcionando. Entonces, déjenme abro el archivo, denme unos segundos. Bueno, a ver, ahí voy. Déjenme unos segundos más. Bien, a ver, voy a comenzar a compartir entonces la pantalla. Bien, a ver, entonces me avisan por favor si lo comienzan ya a ver el libro. ¿Sí? Sí. Muy bien, creo que nos quedamos por aquí. Estábamos viendo parte de los costos estos auxiliares. Les decíamos que son costos de subproductos que pueden servir para elaborar algunos otros productos. Entre ellos decíamos que es las lechadas, las pastas, las mezclas o morteros, los concretos, y estábamos precisamente viendo en el tema de concretos, veíamos ya una tabla de proporcionamiento que vimos en la clase pasada, que es esta. Bueno, déjame lo giro la pantalla, ahí está. Entonces, decíamos que, bueno, pues dependiendo del proporcionamiento que usted, más bien de la resistencia que ustedes quieran, van a tener ustedes un proporcionamiento para diferentes revenimientos y para tamaños máximos de agregados también diferentes. Normalmente en el caso de la edificación casi todo es 3/4 y el revenimiento normal pues es el de 8 a 10, salvo que sea una columna o una trave donde tenga mucho acero, entonces que se ocupa un revenimiento mayor. Entonces, en esos casos se usará de 12 a 15 para que alcance a entrar el concreto, obviamente, a todos los huecos del elemento, básicamente, y no queden burbujas de aire grandes o zonas sin cubrirse de concreto. En base a estos proporcionamientos, bueno, pues ya les decía la clase pasada que, bueno, se elaboran los costos auxiliares de los concretos y se hace básicamente de la manera como está aquí, que indicamos el costo auxiliar, es un concreto de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con agregado de 3/4, con cemento normal, revenimiento de 8 a 10, y entonces en base a esa característica buscamos el proporcionamiento y entonces el proporcionamiento dice que es 0.26 más el 3% de desperdicio sería el 0.26, 26.8, que es el valor que está ahí indicado. Entonces, perdón, este archivo no se puede editar. Bueno, ok. Entonces, aquí básicamente podemos ver nosotros que entonces para la arena serían 0.5 más un 8% de desperdicio, 0.68 para grava, 8% de desperdicio, 0.195, o sea, prácticamente 0.2 más un 30% nos daría 0.25. Y bueno, ya esas cantidades son las cantidades que son necesarias para elaborar un metro cúbico de concreto. Entonces, ya multiplicadas las cantidades parciales de cada insumo que se ocupan de esa unidad para formar la nueva unidad, que sería por metro cúbico, ya finalmente al hacer las multiplicaciones nos va a dar finalmente el costo de la unidad del concreto, que es en este caso de 100, para formar un metro cúbico de concreto. Este, ya les decía, ya se lleva hacia el precio unitario donde se ocupe. Si en donde se ocupa este concreto de 100 es para una plantilla, pues cuando yo haga el precio unitario de la plantilla, pues el insumo va a ser cimbra, pues buscaré tal vez el costo auxiliar de la cimbra y que estará hecho ya un análisis por metro cuadrado de cimbra y ya nada más veré cuántos metros cuadrados ocuparé de contacto para el caso de la plantilla, ¿no? Si la plantilla tiene 5 centímetros por 2 caras, a lo mejor tal vez, bueno, pues ahí habría cosa de valorarlo, cuántos centímetros o cuántos metros cuadrados, vale, perdón,
se ocuparía de cimbra por cada metro cuadrado de plantilla. De igual manera, ¿qué cantidad de metros cúbicos de concreto se ocupará por cada metro cuadrado de plantilla? Después acero, si llevará acero, si es concreto simple, pues entonces no llevará acero. La mano de obra, materiales, después la mano de obra, después la máquina de equipo si ocupase, en este caso no, y después ya llegaremos al costo directo del precio unitario, ¿no? Entonces, más o menos estamos ya apuntando para llevarnos estos valores hacia allá. Bien, voy a pasar, les había dicho que veíamos ya algunos ejercicios. Les digo, ahorita vamos si quieren a cerrar esta parte teórica y entonces la siguiente clase veremos ya la parte de ejercicios numéricos para cómo se haría, lo hacemos en Excel y cómo lo hacemos en Opus. Sin embargo, voy a seguir pasando al siguiente, costos auxiliares. Dejaremos pendientes ya el análisis entonces real actual de mercado para estas fechas ya ahorita que estamos ahorita viviendo, ¿no? Entonces pasaré al siguiente costo auxiliar después de los concretos. Recuerden que los concretos pues vamos a tenerlos muchos, ¿no? El de 100, el de 150, el de 200, el de 250, etcétera. Y ahora en este caso serían los costos auxiliares del acero de refuerzo. Entonces, en el caso del acero de refuerzo, eh, tenemos que hacer un análisis en donde ya es un costo del habilitado del acero. Normalmente tenemos que separarlos un poco. El análisis, cuando es el análisis del habilitado de acero para cimentación, cuando es para una superestructura o para una estructura, entonces vamos separando el análisis del costo auxiliar. En este caso, el acero de refuerzo dice que existen 3 tipos de aceros de refuerzos definidos por su límite plástico, ¿no? Obviamente hay que contemplar, pues obviamente la resistencia del acero. Sabemos que la mayoría del acero tradicional corrugado tiene una resistencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El acero delgado, que son principalmente el de 1/4, que lo llamamos más comúnmente como anillos o básicamente tiene un acero de refuerzo que tiene una resistencia a la afluencia de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el caso de acero de alta resistencia, pues normalmente tiene una resistencia de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces son las 3 calidades normalmente que tenemos de acero. El acero que es el alambrón, que tiene la primera resistencia, el acero tradicional corrugado y el acero de alta resistencia, como son todos los fabricados o torcidos en frío, como son los Armex, las mallas, son aceros de alta resistencia, que son de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aparte, tendremos nosotros que analizarlo dependiendo de dónde se va a utilizar los elementos. Entonces, en base a eso, podemos ver que el alambrón, que es el que normalmente utilizamos como acero de refuerzo transversal para soportar los esfuerzos de cortante en algunos elementos, como los castillos, traves, todos estos elementos estructurales que requieren acero de refuerzo transversal, y usamos el alambrón a través de estribos, que ya es el elemento doblado, que amarrado ya en el elemento de refuerzo, pues ya lo conoceremos como anillos o estribos, ¿no? Entonces, el alambrón, sabemos ya ahorita que la resistencia es 2.320 kilogramos sobre el centímetro cuadrado, pero comúnmente lo usamos mucho en elementos como castillos o columnas. Si tratamos de ponderar el tipo de análisis más o menos para ver qué cantidad de kilos de alambrón necesitamos, pero también adicionalmente qué cantidad de alambre ocupamos adicional para amarrarlos a este acero. Entonces va a ser un habilitado, pero ya del alambrón y de los anillos ya puestos básicamente en el elemento final, que pueden ser castillos. Entonces se ocupará también alambre. Entonces haremos 2 análisis en donde para un elemento relativamente pequeño y un elemento relativamente grande, y ponderamos y sacamos un promedio para poder ver finalmente qué cantidad de alambre necesitamos por cada kilo de anillo. Entonces, el primer caso
estamos llamando caso 1 serían para un castillo de 15 por 15, o sea, con dobleces en los extremos de 5 centímetros. Eso permite que obviamente tengamos ese primer caso. Bueno, el alambre que vamos a utilizar es el alambre recocido normal en la construcción, que más técnicamente podemos decir que es alambre recocido del número 18. Este alambre recocido que usamos todo mundo en la construcción tiene un peso de 0.0143 de kilo por cada metro de alambre. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy pequeña, o sea, 14 gramos prácticamente, 14 gramos, 14.3 gramos eh, por cada prácticamente metro lineal. Entonces, ese es el peso del alambre. El alambrón tiene un peso que es una varilla lisa de 1/4, tiene un peso de 251 gramos, o sea, 0.251 kilos por cada metro lineal. La longitud normalmente que se utiliza para lo que es el alambre para amarrar es el que tenemos aquí al lado derecho. Tenemos que más o menos se cortan en tramos de 35 centímetros y se doblan por mitad y quedan de 17 centímetros y medio. Más o menos lo que hacen es en la obra, en la práctica, es que llega todo el alambre que compran, viene en rollo. Entonces, el rollo más o menos viene en un tamaño mediano. Aproximadamente lo que hacen los albañiles es dividir el diámetro del rollo en 3 partes. Más o menos anda midiendo cerca de 1 metro de diámetro. Y lo dividen más o menos en 3 partes y lo cortan con cincel y de esa manera pues ya tienen cantidades pues, grandes de número de pedazos de amarres de alambre para amarres, ¿no? Entonces, esta longitud del peso del amarre, lo que pesa cada amarre, pues serían 0.175 por 2, que serían los 35 centímetros, multiplicados por 0.0143, que es el peso del alambre, nos daría 0.005 de kilos por cada amarre. O sea, 5 gramos básicamente pesaría cada pedazo de alambre para amarre. Por lo tanto, en el caso 1, vamos a ocupar 4 amarres y 4 amarres por 0.005 nos daría 0.020 de kilos por cada estribo, por cada anillo. Esa sería la cantidad de alambre que necesitamos nosotros por cada anillo. El peso del estribo, del anillo, pues como quieran llamarlo, en el caso 1, mide 15 centímetros por 4 lados, más 2 veces la longitud de 5 centímetros, que es lo que se dobla en el anillo. Y eso nos va a dar la longitud total del anillo. Por 0.25 de kilo por cada metro lineal, pues nos va a dar 0.176 kilos básicamente del peso de cada anillo. O sea, cada anillo pesará 176 gramos. El anillo grande, que es el anillo para el caso 2, que aquí tenemos, que es de 40 por 40 por 5, bueno, perdón, con un doblez de 5. Entonces, en este caso, el peso del anillo serán 40 centímetros, que aquí lo podemos ver, aquí está. Entonces serían 40 centímetros por 4 lados, más 2 veces el doblez de 5 centímetros que tiene en sus extremos. Y eso nos daría hasta aquí, lo que está entre paréntesis rectangular, la longitud del anillo. Multiplicamos por 0.255 y nos da que el resultado del peso de cada anillo serían 0.426 de kilo. O sea, andamos a cerca ya de medio kilo cada anillo para el caso de los de 40 por 40. Para el caso 1, que es el de los castillos de 15 por 15, decíamos básicamente que serían 0.02 de kilos de los 4 amarres, que es el valor que tenemos aquí. Sería la cantidad de kilos de alambre por estribo o por anillo. Entonces serían 0.02 de kilo de alambre. Lo vamos a dividir entre el kilo de cada anillo, que son 0.176. Al momento de dividirlo, encontraremos la proporción de qué cantidad de kilos de alambre por cada kilo de alambrón. Y si kilómetros, 64 kilos de alambre
por cada tonelada de alambrón que nosotros habilitemos. Si lo hacemos para el caso 2, serían los 4 amarres de alambre, o sea, el alambre serían .020. Lo vamos a dividir entre .426, que es el peso de cada anillo, multiplicado por 1000, y eso nos daría 46.95 kilos de alambre por cada tonelada de alambrón. Si sacamos un promedio entre esos dos valores, quiere decir que más o menos andaremos alrededor de los 80 kilos de alambre por cada tonelada de alambrón que nosotros habilitemos. Entonces, ya de alguna manera tenemos un análisis que nos permite saber qué cantidad más o menos de alambre ocuparemos nosotros por cada cantidad de alambrón que nosotros usemos. El análisis final, entonces, del costo auxiliar sería, el concepto sería habilitado, si quieren, de alambrón, como quieran, habilitado de acero, de 1/4, o alambrón, como quieran llamarlo, el término que quieran, cualquiera de los dos es correcto. Habilitado de acero, habilitado de alambrón, de FY, de 2520 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de 1/4, liso, y ya ponen ustedes ahí. Entonces, si consideramos un análisis por tonelada de alambrón, sería 1 tonelada de alambrón, pero le vamos a agregar desperdicio. El desperdicio más o menos que se tiene en el caso de lo que es el alambrón o aceros, anda más o menos ronda sobre el 2 o el 3% aproximadamente. Si le agregamos el 2%, nos daría 1.02 de tonelada de alambrón por el precio del alambrón que tengamos vigentes, y eso nos va a dar el precio del alambrón. Pero ocupamos agregarle lo que es el concepto de lo que tiene que ver con el alambre que se ocupará para amarrarlo. Entonces, los kilos de alambre, ya dijimos que son 80.3 kilos, le agregaremos el desperdicio. El desperdicio en el alambre es alto, lo está considerando que sea más o menos 10%. Lo que pasa es que los albañiles a ellos dejan colgado una madeja de pedazos de alambre, lo cuelgan para ahí, para en lo que van a desayunar, lo cuelgan en un castillo, al ratito ya vuelven a agarrar otra madeja y se les olvidó ese, y cuelan hasta el castillo con los pedazos de alambres ahí colgados, ¿no? O lo tiran y ya no lo levantan. Entonces, normalmente en alambre hay mucho desperdicio. Entonces, el 10% de los 80.3 nos daría a 88.33 kilos de alambre por cada tonelada de alambrón. Por el precio del alambre, y eso, la suma de esos dos, nos daría el costo del habilitado de acero de 1/4 o alambrón, ya incluyendo obviamente el alambre, ¿no? Entonces, normalmente no se agrega, el alambre viene aquí incluido al alambrón. Ese sería básicamente el análisis. Ahora bien, ese sería para el caso del alambrón. Ahora, para el caso de varillas corrugadas, como la varilla de 3/8, que es una de las más comunes en la edificación, pues básicamente podemos nosotros hacer el siguiente análisis para tratar de determinar 3 aspectos importantes. Uno, es ver qué tanto usamos de varilla para traslapes al momento de armar y acomodar todo el acero en donde vaya. Otra es los ganchos que ocupemos para los dobleces, y otra es el desperdicio. Entonces, son 3 factores que tenemos que considerar en el habilitado de acero. Primero, para considerar más o menos qué cantidad de traslape se va o se ocupa en el acero, considerando que las varillas son de 12 metros, como lo ven ustedes ahí en la ilustración, normalmente los reglamentos establecen que debe de ser una expresión, o la longitud de traslape debe de ser 1.5 veces la longitud de desarrollo que se tenga del acero en el concreto. O sea, cuánto es la cantidad mínima que debe de tener el acero dentro del concreto para que no se salga del concreto y logre su máximo esfuerzo de fluencia, y multiplicado por 1.5. Pero ya hay algunas tablas en donde podemos determinar más o menos esta longitud de traslape. En el mismo reglamento ya hay algunas tablas en las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México que nos dicen que para, por ejemplo, para la varilla de media, la longitud de traslape más o menos anda en 30 centímetros. La de media anda en 45 centímetros. Y así sucesivamente para los diferentes calibres.
Entonces, si consideramos que lo que nos dice el reglamento de longitud de traslape mínima es de 30 centímetros, pues entonces ahí están los 30 centímetros en la ilustración. Podemos ver que de los 12 y 12, en vez de 24 metros, en realidad nos quedan 23.7 metros efectivos. Entonces, si nosotros dividimos el punto 3 de metro que estamos gastando en el traslape entre la longitud total, que son 23.70, nos viene a dar 0.0126, que multiplicándolo por 100 para que se convierta en por ciento, significa que ocupamos el 1.26% del acero para destinarlo aproximadamente en traslapes. Si es una construcción pequeña en donde tenga muchos empalmes o traslapes, o sea, una construcción muy larga, bueno, si es una construcción muy larga, pues estamos eficientando los 12 metros de la varilla, pero si es una construcción pequeña, pues a veces puede aumentar un poco y puede llegar a crecer hasta un 2% aproximadamente. Entonces ya tenemos el valor del porcentaje de traslapes. Ahora, debido a los ganchos, los reglamentos también nos estipulan una cantidad mínima de diámetros de la varilla para dobleces a 90 grados, para dobleces, bueno, a 45, a 90 o a 135 o a 180 grados. En función de ese número de diámetros, normalmente, en caso de una varilla de 3 octavos, en el doblez de 180 grados, si no mal recuerdo, son 12 veces el diámetro, más o menos, del doblez. Pero bueno, si consideramos que sean 13 centímetros aproximadamente del doblez, entonces significa que serían en cada uno de los extremos. Y si estamos hablando de que una vivienda básicamente de interés social que tiene un ancho de 6 metros la vivienda, en esos casos, pues la varilla de 12 metros la tenemos que cortar en 6 metros y le tenemos que hacer los dobleces si nuestra vivienda de interés tipo es de 6 metros. Entonces, eso obliga a que tengamos mínimo 2 dobleces de 13 centímetros cada uno, que nos daría 26 centímetros de gasto de acero en los dobleces, entre 6 metros, que es la longitud efectiva, y eso nos viene a dar 0.0443. Si lo multiplicamos por 100, nos daría 4.33% de acero para destinarlo en dobleces. Normalmente los dobleces los meteremos aquí en este análisis porque en realidad en la vida real no se cuantifican, sino ya están dentro del análisis de los costos auxiliares. Bien, adicionalmente, si nosotros tratamos de ver el análisis, tendríamos nosotros que considerar en el acero, faltaría el desperdicio que está ahí contemplado, que normalmente les decía que el desperdicio más o menos anda sobre el 3% aproximadamente. Entonces quiere decir que en realidad lo que nosotros ocupamos en total para los costos auxiliares serían para traslapes, dijimos es 1.26, más 4.33 de, a ver, déjame la vamos haciendo la suma de una vez, serían 1.26 más 4.33 y más un 3%. Entonces estamos hablando de prácticamente 9%, 9% de, ya si lo redondeamos en una cantidad redondeada, 9% para traslapes, dobleces y desperdicios del acero. Entonces, de aquí en adelante podemos considerar ya en la vida real 9% de incremento del acero real que necesiten ustedes. 9% lo tendrán que destinar para este rubro que son ganchos, traslapes y desperdicio. Entonces, adicionalmente ahora hay que ver también, hacer el análisis de qué cantidad de alambre necesitamos por cada tonelada de acero que habilitemos. Entonces, si consideramos nosotros que uno de los fines más comunes de uso de la varilla de 3 octavos es en una losa, y si consideramos que la losa tenga un armado de a cada 16.6 centímetros en ambas direcciones, como lo están aquí viendo, significa que entonces si dividen 100
entre 16.100, perdón, a ver, espérame tantito. Bien, a ver, iba a abrir la calculadora. Ok, ahí está. Serían 100 entre 16.6. Nos viene a dar 6.02. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocuparemos nosotros 6 varillas básicamente internas básicamente de separación. En un metro cabrían 6 varillas, ¿sale? En cada dirección. Bueno, si regresamos entonces al análisis, ocuparemos nosotros 6 varillas en una dirección y 6 varillas en otra. En total serían 36 amarres o 36 cruces que tenemos que amarrar. Entonces, si nosotros vemos cuánto peso de alambre necesitamos por cada metro cuadrado, entonces ya dijimos que entonces serían 36 cruces, que serían 36 amarres, por 0.35 de metro, que es la longitud de cada alambre para amarrar, y multiplicado por 0.0143, esto nos viene a dar en total de 180 gramos por cada metro cuadrado. Si nosotros, obviamente, vemos, ya dijimos que son 6 varillas en las que caben en un metro y 6 varillas en la otra, y estamos haciendo un análisis de un metro cuadrado, entonces las primeras 6 son de un metro, las otras 6 son de un metro. Entonces en total son 12 metros lo que estaremos ocupando de varilla, 12 metros de varilla por cada metro cuadrado. En la práctica estamos hablando, bueno, estamos ahorita 12 metros, es una varilla completa. Las varillas tienen 12 metros. En la práctica, en realidad, pudiéramos decir que aquí este análisis del autor no está tan correcto, porque en la práctica, en realidad, nuestro acero de refuerzo no nada más va en el lecho inferior, sino también lleva al lecho superior, y eso hace que vaya más acero de refuerzo. En la práctica, más o menos se va entre 1.2 y 1.5 varillas por cada metro cuadrado. Yo un tip que les vuelvo a pasar para que tengan de referencia es que cada vez que ustedes cuantifiquen acero para su obra, contemplen 1.5 varillas por cada metro cuadrado de losa. Y con eso más o menos los es suficiente. Puede ser que les quede ahí 1 o 2 varillas, pero es mejor que tengan 1 o 2 varillas ahí más extras en su obra a que les vaya a faltar. Entonces, ese sería la recomendación, el tip que les puedo pasar. Consideren 1.5 varillas por cada metro cuadrado. Y aproximadamente también, si la losa es de 10 centímetros, es una losa maciza, también pueden considerar aproximadamente 1 a 1.2 bultos de cemento también por cada metro cuadrado, ¿sale? Bien, y eso, pues bueno, pues sí ya sería muy fácil. Si ustedes tienen una losita que van a colar y es de 100 metros cuadrados, pues entonces 100 metros cuadrados y por 1.5, pues serían 150 varillas las que van a pedir, ¿no? Una tonelada tiene 150 varillas, entonces es 1 tonelada la que van a pedir para una losa, un colado de 100 metros cuadrados. Y para cemento, pues serían 100 bultos y ya eso, bueno, o si quieren pidan 110 decíamos 1.2 más o menos bultos por cada metro cuadrado para que les quede un poquito más de cemento. Es muy probable a veces que los albañiles pongan más cemento de lo que se va en las revolturas, ¿no? Porque a veces ya no van medidos bien los botes de arena y grava y eso hace que se gaste un poquito más de cemento y entonces es importante que tengan ustedes ahí unos bultos de más en la obra cuando están haciendo un colado. Bueno, entonces ya les pasé los tips. Entonces decíamos que son 12 metros de varilla por 0.56 kilos por metro lineal, que es el peso de la varilla por metro. Nos daría 6.76 kilos por metro cuadrado de acero. Ahora, si nosotros consideramos que 1 tonelada de varilla, que serían 1,000 kilos, divididos entre 6.76, quiere decir que con este análisis que está haciendo el autor, les alcanzaría 1 tonelada para 149 metros cuadrados, ¿sí? Pero yo les decía que la vida real no es esto, ¿eh? No es una varilla por metro cuadrado porque llevamos acero de refuerzo en el lecho superior. Les alcanzaría para los 100 metros cuadrados si lleva acero de refuerzo en el lecho superior en todos los cruces de muros, ¿no?
Bien, entonces tenemos ya que en este caso serían 149 metros cuadrados. Consideramos nosotros que por cada metro cuadrado se ocupan 180 gramos de alambre que veíamos aquí arribita. Entonces, eso nos daría 180 gramos de alambre por cada metro cuadrado por 149 metros cuadrados. Nos daría que serían 26.86 kilos de alambre por cada tonelada de varilla. Esa sería la cantidad de alambre, perdón, sí, de alambre que estaríamos ocupando por cada tonelada de varilla, por cada 1000 kilos de acero. Entonces, ahora sí, si nos vamos al análisis, tendremos nosotros el siguiente análisis del costo auxiliar. Tendríamos una tonelada de varilla, pero más el 3% de desperdicio, más traslapes, más ganchos. En realidad no tienen que desglosarlo como está aquí. Si ven, aquí está 1.03, después más 0.0126, más 0.0436 de tonelada de varilla. En realidad, nada más con que lo multipliquen por un 9% adicional, que ya incluirá los traslapes, los desperdicios y los dobleces. Entonces sería 1 por 1.09. En realidad, lo mejor es que pongan aquí 1.09 y nada más van a poner varilla. Acuérdense que todo lo demás no se pone, ¿eh? Nada más van a poner varilla de 3 octavos de FY de 4200. A ver, aquí, a ver, déjame ver. Concreto, acero. Aquí, este está mal, ¿eh? El libro está mal. No hay varilla de 3 octavos de 2320. Tiene que ser obviamente el acero de refuerzo. Le pondrán ahí ustedes su concepto auxiliar, puede ser habilitado de acero de refuerzo o acero de refuerzo nada más, acero de refuerzo de 3 octavos de pulgada de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pondrán aquí abajo la varilla corrugada de 3 octavos de 4200. Le ponen 1.09 toneladas por cada tonelada real que vayan a habilitar. Ya incluye traslapes, ganchos y todo eso. Después alambre, y el alambre nada más pondrán ahí la cantidad que serían los 26.82 por un 10% de desperdicio, nos daría 29.5 kilos por cada tonelada. En realidad, esta cantidad de alambre se queda abajo, debe de ser un poco más, o sea, por lo que estábamos contemplando de que no, en realidad lleva más acero las losas y todo eso, ¿no? Entonces, yo me hubiese ido aquí a 30, 35, 40 kilos más o menos por cada tonelada, ¿sale? Entonces, este es un análisis aprox que hizo el autor para que más o menos vean cómo puede salir, ¿no? Tendríamos que ponerlo en un caso ya real para que vean exactamente cuántos números de amarres son por metro cuadrado, cuántos kilos en realidad se va por metro cuadrado, ¿no? Y bueno, ya multiplicadas las cantidades de la varilla por sus precios, más el alambre por su precio, nos va a dar una cantidad ya que se incrementa muchas veces en una cuestión muy razonable e importante. Por ejemplo, aquí el precio, que en este caso del análisis del autor, de 5,150 se va a 5,680 pesos la tonelada de varilla básicamente que se ocupará para habilitado de acero, ¿sale? Y bueno, pues ya tendremos de esta manera un análisis de lo que es el acero, ¿no? Aquí hay una tabla, es más aquí de las tablas que yo le estaba diciendo de los aceros y las normas. Aquí está la tabla, miren, que aquí se las pone el libro. Entonces ahí están varilla de 3 octavos. Perdón, aquí nada más son los puros traslapes, ganchos. No, ya ese es el costo ya final de cada acero. Traslapes, ganchos y alambre, ¿no? Y el costo total aproximado que da. Este es un concentrado, digámoslo así, de costos ya de aceros de refuerzo, incluido ya los traslapes, ganchos y desperdicios y el alambre que se ocupe. Bien, en el caso de las normas, aquí están más o menos, miren, algunos casos de la longitud del desarrollo del doblez en función de los diámetros y dependiendo del tipo de doblez que se esté generando. Si se ocupa para ciertas varillas cuando pasan de más de 1 pulgada, normalmente ya no son
dobladas o para hacer el empalme ya son soldadas. Entonces ahí están ya algunas recomendaciones también de soldaduras. Esta es la cantidad de acero que se tiene dependiendo del número de varillas y de acuerdo también al diámetro de las varillas. Esto pues es nada más como información secundaria por si ustedes ocupan. Bien, entonces hasta ahí básicamente pues se hace un análisis. Si ustedes tienen, no está el de la varilla de media, si ustedes tienen en una edificación mucha varilla de media, pues tendrán que hacer un análisis muy parecido a esto, donde podrán calcular cuánto sería el porcentaje de acero que tienen que incrementarlo para que contemplen los dobleces, los traslapes y los desperdicios. Puede ser que se incremente un poquito más en varillas de media, suba a un 10% aproximadamente en varilla de media, y habría cosa de ver qué cantidad de alambre queda también por cada kilo de acero que vayan a fabricar. Y bueno, otro costo auxiliar que normalmente podemos tener en la construcción, pues es la cimbra. La cimbra también es otro elemento, otro subelemento más bien, que normalmente se utiliza momentáneamente mientras nosotros hacemos los colados para que el concreto alcance su fraguado y su dureza necesaria y su resistencia necesaria para que pueda sostenerse el elemento ya de concreto. Y entonces que normalmente puede variar la cimbra momentáneamente. Dependiendo, obviamente, se puede descimbrar cuando se alcance alrededor del 75% de su resistencia que tengan de diseño. Normalmente se puede descimbrar, pero si ustedes meten acelerante, pues pueden llegar a descimbrar o hasta o a veces quedan las 3 semanas, ¿no? Entre los 28 días, que serían las 4 semanas, normalmente por ahí a la tercera semana, a veces ya se puede más o menos descimbrar, ¿no? Y a veces con cierta cautela, dejando algún puntal para evitar que se vaya a esforzar la losa a una condición superior a la que fue diseñada, ¿no? Y principalmente si, por ejemplo, es una planta baja y arriba le comienzan a aventar todo el tabique de la construcción que van a hacer en la planta alta, pues en esos casos hay que tomar medidas y hay que apuntalar momentáneamente su losa para que no se vaya a sobrecargar básicamente esa losa a un esfuerzo que no está diseñado, ¿no? Bueno, entonces en el caso de lo que es la madera, que que es uno de los principales elementos, pueden ser madera, pueden ser fibras de carbono, pueden ser láminas de acero, o sea, puede ser cimbra de acero, pueden ser de muy diversos tipos, ¿no? Pueden ser también cimbras de cartón, como son los molduras de los sonotubos, los famosos sonotubos, que es un tubo de cartón que sirve para colar las columnas también. Entonces tenemos una diversidad de tipos de cimbras de todo tipo, y para ello obviamente tenemos nosotros que considerar pues, un análisis secundario. Entonces aquí el autor marca aquí unos detalles, les da algunas fórmulas para calcular los esfuerzos de flexión. Ahí están. Cómo se calculan los momentos y después les da la fórmula de la escuadrilla para calcular esfuerzos y les dice cómo también calcular algunas flechas y como para diseñar algunas cimbras, ¿no? En el caso de la edificación, en realidad casi nadie lo hace el cálculo de la cimbra, salvo que ustedes requieran de claros muy grandes o condiciones muy específicas. Obviamente tendrían que diseñarla, ¿no? Pero en una casa habitación normalmente se colocan todo lo que es las vigas madrinas a cada metro, que es más o menos la longitud de lo que es la duela de madera, las famosas tarimas, o también si usan duela, pues también de alguna manera 1 metro más o menos es la distancia razonable. Bueno, cuando es duela se ajusta un poquito más porque la duela, que es la longitud de la tabla, tiene 2.5 metros. Entonces, en esos casos, normalmente lo dividen entre 3 y andan quedando como entre 80 y 85 centímetros de separación las vigas madrinas para que apoye
en los extremos, básicamente, llegue bien a los extremos, tenga un apoyo en los extremos la duela y tenga dos apoyos intermedios en el centro para que no se doble la duela. Entonces, bueno, pues aquí les da también algunas fórmulas para calcular esfuerzos de compresión, que no nos vamos a meter en ese sentido. No, ustedes ya vieron, es una materia de estructuras, básicamente. Y bueno, la idea aquí está en el caso de cimbras metálicas, que también pueden utilizarse, que ya les estaba comentando. En el caso de cimbras metálicas es muy común utilizar este tipo de charolas, ya sea charolas de este tipo, como está aquí, que se ponen en sentido contrario y se van empatando una a una y entonces le va dando mucha resistencia. Estas pestañas es lo que le da la resistencia a la lámina de las charolas básicamente que se forman. O pueden utilizarse montenes, que también usan a veces montenes, para usarlo como duela ahí básicamente. Estos montenes a veces son o pueden ser piezas especiales, dobladas especialmente para su cimbra, ¿no? Normalmente la mandan a hacer la cimbra para, para cierto modelo de casa, habitación, y después cuando ya saben que van a fabricar, no sé, 500, 1000 casas iguales, pues en vez de usar una cimbra de madera, pues mejor usan una cimbra metálica donde le van a dar, a una cimbra de madera le dan 4 o 6 usos a lo más, y una cimbra metálica pues le pueden dar una infinidad de usos, en realidad no tiene límite. Entonces el costo puede bajarse si le van a dar muchísimos usos, ¿no? A la cimbra. Bien, entonces ahí están algunos elementos. Si es madera, su cimbra, pues normalmente la madera se cuantifica o se cuantificaba más bien en pies tablón. Un pie tablón, pues es el resultado de multiplicar lo que es el espesor de la tabla por el ancho de la tabla, esto en pulgadas, ambas, y después por la longitud de la tabla en pies, y eso dividido entre 12. La operación que dé, básicamente, de multiplicar el ancho en pulgadas por el espesor en pulgadas por lo largo en pies, entre 12, pues normalmente eso es lo que les da un pie tablón. Si tratamos más o menos de calcular cuántos pie tablón tiene un polín, por ejemplo, nada más para que se den una idea, como ejemplo, un polín que sea de 4 por 4 por 2.5 metros, que son 8.25 pies normalmente, toda la madera más o menos en los aserraderos se las venden en 8.25 pies. 8.25 pies. Si cada pie lo consideramos de punto 3048, eso les viene a dar básicamente una longitud de 2.51 centímetros, o sea, 2.5 metros prácticamente. No viene exacto, o sea, más o menos, o sea, 2.5 metros más o menos es lo que tiene cada tabla. Vienen a veces ligeramente tantito 2.55, 2.54 centímetros, pero al quitarle la parte del canto que está irregular para que les quede a escuadra con lo largo, pues les anda quedando ya netos ya 2.5, 2.4 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene normalmente de largo los puntales, los famosos estos, bueno, si usan pues polines, los polines o las tablas son de esa longitud. Bien, vamos a ver en el caso de un pie tablón, un polín, cuántos pies tablón tiene, ¿no? Entonces serían 4 multiplicado por 4 y multiplicado por 8.25 pies. 8.25 pies. Y esto nos da 132. Lo dividimos entre 12 y eso nos viene a dar que serían 11 pies tablón. Eso es lo que más o menos les da el valor de un polín en pies tablón. Miren, en la actualidad casi ya no se usa, aunque todavía muchos aserraderos tienen un precio. Este pie tablón normalmente se usa para cuando son gualdras o vigas de madera muy grandes. Ahí sí, se las van a dar en base a un precio por pie tablón. No sé ahorita exactamente cuánto ande, pero andaba entre 4 o 6 pesos el pie tablón.
Y entonces más o menos cuántos pies tablón tienen, pues multiplicado por 5 pesos, 6 pesos. No sé, ahorita habría cosa de investigar en hacer un estudio de mercado, a ver cuánto está ahorita el pie tablón. Pero la realidad es que más bien ahorita casi todas las tablas se las venden por pieza. El libro de Suárez Salazar básicamente maneja todo el análisis en pies tablón. Ya en la realidad no es muy común usar el pie tablón. Más bien hay que usar la cantidad de unidad de pieza, que es como se las venden a ustedes, ¿no? Porque si no, de otra manera estarán trabajando para convertir a pies tablón todo y después cuando llegan a la explosión de insumos, dicen, yo ocupo 400 pies tablón de madera. Uy, pero espérame, ahora, ¿y eso qué? Pues tengo que convertirlo ahora a tablas o a piezas para poderlas comprar. Y entonces hacemos un análisis doble. Primero, para que la pieza la convertamos en pies tablón. Y después, cuando sacamos resultados, lo volvemos a convertir en pieza. Entonces no tiene caso. En la vida real, en la práctica, en realidad hacemos el análisis de pieza de madera en vez de pies tablón. Bien, y tres factores que son importantes contemplar en el caso de las cimbras. Uno es el factor de contacto, que es cuánto es lo que ocupamos nosotros de madera por cada unidad de contacto. ¿Cuántos metros cuadrados de madera ocupamos por cada metro cuadrado de contacto que principalmente, ¿no? Y eso les va a dar un factor. El segundo factor es el factor de desperdicio. Normalmente en la madera es constante que la corten o la deshagan, entonces tenemos que considerar también un factor de desperdicio. Y por último, un factor que se llama factor de uso. Entonces, en la madera normalmente vamos a contemplar un factor de uso que va a depender si está en contacto con el concreto o no está en contacto con el concreto, y del gruesor de la madera también va a depender el número de usos. El número de usos de elementos que están en contacto con el concreto normalmente son 4 usos. Cuando no están en contacto con la madera, podemos sacarle 8 o hasta 10 usos. Entonces podemos estipular una cantidad de usos. Bien, vamos a dejarle hasta aquí la clase. La siguiente clase vemos los análisis que están aquí, pero yo les decía que aquí en este caso está todo en pies tablón. Si lo vemos aquí en este caso, le multiplican pulgadas por metros y lo dividen entre el valor de, en vez de 12, aquí hizo Suárez Salazar una formulita donde en vez de pies usa metros y después en vez de 12 usa el valor de 3.65. Estos son pies de tablón lo que hace el cálculo. Todo lo hacen cálculos de pies tablón. Mejor la siguiente clase, si quieren, vemos cómo lo haremos el análisis, pero considerándolo como piezas, ¿sale? Entonces, vamos a dejarle si quieren aquí. La siguiente clase continuamos con esta parte de los costos auxiliares. Aquí están. Lo que sí nos va a servir son las ilustraciones de cómo deben de reforzarse básicamente cada uno de los elementos para poderlos cimbrar. Entonces, aquí está en el caso de una columna, en el caso de una trave, ya vimos, y para algunos otros elementos ahí están básicamente para el caso de un muro, cómo se refuerza la cimbra, cómo se arma la cimbra. Para el caso de una trave, aquí está, que esté de una superestructura. Y ahí está. Eso sí, los croquis, todos esos nos van a servir, las figuras. Bien, vamos a dejarle hasta aquí la clase. La siguiente clase continuamos. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? De mi parte, no. Muy Todo bien, gracias. bien. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Nada? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Continuamos con los costos auxiliares de la siguiente clase y comenzamos a hacer análisis ya de costos auxiliares, ya análisis numéricos, ya ejemplos ya reales, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Sale, hasta luego.